En Chile habrá elecciones este año, ya se están configurando las candidaturas, habrá elecciones primarias en el que el oficialismo, la centroizquierda, irá con una lista de unidad para elegir a un candidato o candidata fuerte que le haga frente a las opciones de derecha y de extrema derecha que están naciendo en Chile. Sobre esto, sobre las preocupaciones de los chilenos y chilenas, sobre la opinión pública y sobre el rol de estas elecciones a nivel regional y a nivel mundial, conversaremos hoy con Quique Ortega, que es docente y periodista, y que nos podrá dar una visión de qué se está viviendo en Chile y cuáles son las perspectivas sobre las elecciones presidenciales. Empezamos. Y ya estamos con Quique Ortega, periodista, docente, especialista en comunicación comunitaria, parte de la radio JGM, ahí en la Universidad de Chile, desde donde nos está hablando, para conversar un poco sobre la actualidad política y lo que se viene en Chile. Quique, te saludo, gracias por estar. Hola Francisco, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de también compartir la mirada. Bien, bueno, se vienen las elecciones en Chile, está terminando el periodo de Gabriel Boric, ya están anunciadas las primarias, hay una instancia de primarias que van a ser el 29 de junio, si no me equivoco, y ahí lo que vendría a ser el oficialismo, el amplio progresismo en Chile va unificado con una lista con distintos candidatos que representan a los distintos espacios que tiene el oficialismo. Sin embargo, la derecha no ha logrado hacer eso. Va dispersa, va directo con sus nombres a la papeleta general. Ponenos en circunstancia, en situación de cómo va la cuestión electoral en Chile, qué se está diciendo y qué se viene. Bueno, lo primero es que hay que decir que efectivamente estamos frente a un panorama electoral que repite mucho en la matriz que ha tenido Chile en los últimos 30 años, ¿no? Que es una coalición de centro-izquierda y una coalición de derecha, que es la que se ha ido derechizando y extremadamente creciendo hacia lugares más conservadores durante los últimos años. El gobierno de Boric no ha sido un buen gobierno para que el oficialismo crezca o se desarrolle o genere grandes nuevas actorías políticas, por lo tanto, no deja de ser paradójico que la mayoría de las cartas sean gente que venga del gobierno y que venga de gobiernos pasados incluso, como Carolina Toá, y que tengan que llegar a una primaria para encontrar un único candidato o candidata competitivo, y en cambio la derecha ha desistido de la idea de hacer primarias, porque también tiene 3 nombres que está, por supuesto, instalando en la agenda. Entonces la agenda de la derecha está mucho más instalada en cuanto a retórica de cambio que la agenda de lo que llamamos hoy día un sector progresista, que es un sector de centro, en el fondo, centro progresista, no sé si izquierda todavía, pero... Y claro, la coalición de centro progresista lleva 4 candidatos que se pusieron de acuerdo para una primaria en junio, efectivamente, y la coalición de derecha, encabezada, según la última encuesta, por la que tiene más posibilidades de ser presidenta, que es la alcaldesa de Providencia, de una comuna de Santiago que se llama Evelyn Matei, seguida de José Antonio Kast y de Axel Kaiser. Y en el caso de la coalición de centro-izquierda, está Carolina Toá, que es la carta de 4 partidos, del PS, PPD, del Partido Radical y también del Partido Liberal. Todos estos partidos ya bajaron sus candidatos internos para darle el apoyo a Carolina Toá. Y otros candidatos que han surgido durante el último tiempo, que son Jaime Mulet, del Partido Regionalista Verde, Janet Jara, que fue la carta del Partido Comunista. El Partido Comunista no está en esta coalición de centro-izquierda, está por afuera. Y otros nombres que vamos a ver si aparecen en la papeleta de la primera vuelta en la medida de que junten las firmas para poder inscribir la candidatura. Uh-huh. ¿Qué analizás de la conducta de la derecha, esto de no acordar? ¿Es porque son 3 nombres que están bien en las encuestas, que están fuertes? Nos referimos a Matei, a Kast y a Kaiser. ¿O porque hay diferencias en la derecha? También, ¿cuál es tu análisis? Esto que decías, profundizar un poco de cómo se ha ido extremando, ¿no? Porque la derecha, no sé si mirada en el espejo
de Trump, de Milei o su propio historial en Chile está más desatada y está extremando también su discurso. Pero estos tres candidatos no han logrado o no han querido, porque se sienten fuertes, ir en coalición. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente, desde como el fallido proceso constituyente de Chile, que terminó con esta derrota de cualquier intento de proceso un poco más emancipatorio en Chile o de conquista de derechos, la derecha es el gran sector ganador, ¿no? La derecha es el gran sector que instala su sentido común. La brújula de lo político se ha corrido bastante hacia la derecha en Chile, el sentido común con estas como dimensiones que asociamos más a una derecha reaccionaria, ¿no? Que es el odio a los migrantes, el no respeto por las disidencias sexuales, y como ese tipo de discursos conservadores han crecido mucho durante el último tiempo. Y yo creo que la derecha sabe que tiene que mantenerse separada para acaparar más aún todavía de pantalla, de minutaje en los medios de comunicación e instalar mejor sus ideas, porque también entre ellos, tal como tú decías, tienen diferencias. Evelyn Matei es la candidata del piñerismo, no de esta derecha, pese a que es una candidata ultraconservadora, es hija de un ex miembro de la Junta Militar de la dictadura de Pinochet. Ese es el nivel de cercanía que tiene con la dictadura, por supuesto, que ha señalado en últimas declaraciones que hasta tal vez fue medio inevitable lo del golpe de Estado, que ha justificado un poco el golpe de Estado, que ha caído en esas trampitas discursivas no propias de las elecciones. Es un tipo de derecha que ha estado en el poder, que asegura cierta gobernanza ante sus propios partidarios, ¿no? Y tenemos aparte a José Antonio Kast, que fue el candidato con que compitió Boric en la segunda vuelta de la pasada elección, que es una derecha más dura, una derecha que ha planteado efectivamente que tiene otra mirada, que no es tan negociadora, que es una derecha completamente anticomunista, que plantea efectivamente la erradicación de ciertos intereses políticos en la Cámara. Y tenemos hoy día otra derecha más a la derecha todavía, que es Axel Kaiser, del Partido Patriótico, y que representan ya discursos que están completamente reñidos con los derechos humanos, pero que hoy día sí tienen mucha adhesión, mucha seguidores en redes sociales, generan mucha discursividad digital hoy día. Entonces, la derecha, juntando sus candidaturas, efectivamente perdía la posibilidad de instalar diferentes discursos conservadores, algunos más neoliberales, otros más ligados a los derechos humanos y al volver a un Chile más clásico, ¿no? Echar a los migrantes, meterlo a todos presos, una isla, etcétera. E incluso otras ideas que son más ligadas también a lo que puede haber sido el fenómeno Milei, que son de cambios completos en la sociedad. Entonces, yo creo que la derecha ha reconocido que la estrategia de llegar con tres voces es mucho más impactante y asegura un electorado que ya viene votando mucho más por la derecha que por la centroizquierda o la izquierda, se encatuce mejor con estos discursos. Retomando eso, para que también nos hagamos un poco de revisión de la historia nueva de Chile, vemos, hay datos de una encuesta que acaban de salir, de la encuesta CEP. Lo mencionabas, que la imagen positiva del gobierno de Boric bajó a 22% en el último dato, bajó 8 puntos respecto de la encuesta anterior, y vemos este crecimiento de derechas radicalizadas. ¿Cómo se lee cuando también fuimos testigos de la explosión social, el estallido social de fines de 2018, si no me equivoco, 2019, que bueno, ahí se vio una ciudadanía activa pidiendo por derechos, y ese proyecto de constitución súper innovadora que bueno, finalmente fue descartada por la propia ciudadanía, y de ahí en más, bueno, Boric logra ganar el gobierno ajustadamente contra Kast, justamente, que parecía algo impensable, un tipo de derecha así que tuviera las posibilidades. ¿Cómo hacemos ese recorrido histórico y cómo también se relaciona con lo que vivimos en el panorama regional, si se quiere? Cuando Kast estaba con chances de ser presidente, nos parecía algo inconcebible, y hoy tenemos a Milei, tenemos a Trump, tenemos a Noboa. Sí, bueno, hay que entender a Chile efectivamente con esos hitos históricos, ¿no?, que tú señalas, importantes, de un proceso constituyente que no logra sacarnos la herencia de la dictadura. Es más, nos damos dos procesos constituyentes como ciudadanía, uno más abierto, otro más cerrado, uno más ligado a movimientos sociales y ciudadanía en general, y otro más ligado a representaciones de partidos políticos, y ninguno de los dos puede eliminar
la constitución de la dictadura de Pinochet. Por lo tanto, hay una frustración muy grande, yo creo, en cualquier ansia de transformación social de un pueblo, el intentar por la vía de proceso constituyente, que son las vías más modernas, ¿no?, de cambio social, o las más dentro de los procesos democráticos, más legitimadas, y no poder sacar a esta matriz neoliberal conservadora, basada, por supuesto, en el lucro, que mantiene a Chile ya desde hace casi 50 años. Por lo tanto, el triunfo del gobierno de Boric en la elección pasada aseguraba o auguraba por lo menos que gran parte de estas discursividades iban a sobrevivir, ¿no? Que gran parte de estas luchas iban a encontrar una fisura en el Estado para poder concretar ciertas conquistas sociales, derechos humanos, derechos sociales, etc. La realidad no fue así. La realidad fue que el gobierno de Boric ha sido un gobierno que ha mirado siempre a la derecha para gobernar, pese a la retórica o a cómo se ve de afuera efectivamente el gobierno de Boric, que es un gobierno de corte progresista, que uno lo ve como distinto a otros gobiernos. Hacia la interna se lee como un gobierno que ha sido el mejor gobierno de derecha. En los últimos años no ha habido un mejor gobierno de derecha que el de Gabriel Boric, pese a que ha tenido algunos guiños a algunas mejoras sociales, en temas de sueldo mínimo, en temas de horas laborales. Su principal escenario ha sido gobernar para la derecha. Su principal medida han sido efectivamente seguir militarizando el Gualmapu, que es la zona de la Araucanía donde está el conflicto mapuche, entregar recursos naturales a empresas extranjeras, todo lo que las consignas que estaban de movimiento socioambiental, movimiento feminista, no lograron ver la luz en este gobierno. Y eso también ha significado que la derecha se haya fortalecido, que la derecha tenga discursos mucho más fuertes, mucho más potentes, por lo tanto, crezca como matriz cultural, ¿no? Al chileno promedio hoy día está más cercano a los gobiernos, a los discursos de derecha, a las ideas de derecha. No hay una buena evaluación de Boric, por eso también esta cifra que tú señalas de la encuesta del lunes de esta semana, donde el gobierno de Boric nunca mantuvo buenos niveles de aprobación, pero ahora está llegando efectivamente a niveles muy bajos. Sin duda no logró despertar una gran adhesión a este gobierno. Han habido muchos errores no forzados, errores comunicacionales, errores políticos, errores económicos. Por lo tanto, no tiene grandes anclas con las cuales defender una gestión ligada a transformaciones sociales. Y te pregunto, ¿por qué crees que se da esto? Y lo pregunto porque pareciera, también los casos que nos ofrece la región, pareciera que la derecha no tiene pruritos en ir a fondo con sus políticas, sus propuestas y su forma de gobernar, y a la izquierda, al progresismo, a la centroizquierda le cuesta más, tiene como que pedir permiso, está todo el tiempo como tímida, y te lo pregunto también como especialista en medios, ¿cuánto la instalación de los miedos sobre convertirnos en Venezuela, sobre el comunismo, calan a través de los medios y también imposibilita llevar agendas más progresistas, o cuántos son, como vos decís, tiros en el pie propios, ¿no? Pero me parece como interesante conversar con vos esto, si te parece que hay un rol ahí de los medios que genera esta situación. Sí, bueno, yo creo que los medios son grandes responsables efectivamente de no haber previsto esta situación y de no tener un filtro para poder parar esta avalancha de discursos conservadores y, sin embargo, ponerse al servicio de discursos polarizantes. Si hoy día lo que tenemos hoy día en Chile son, hay que decirlo, Chile no ha tenido nunca medios públicos fuertes, un poco tal vez en comunicación universitaria, radio universitaria, pero no tenemos grandes canales públicos, grandes radios públicas en Chile una prensa pública nacional. Tenemos también medios comunitarios bastante debilitados, con leyes bastante precarias, por lo tanto, la hegemonía es completamente de los medios comerciales que están en manos de los dueños de Chile, los dueños de la banca, los dueños del retail, los dueños de las empresas extractivistas. Por lo tanto, la escena mediática en Chile es un escenario completamente dominado por el poder económico, completamente dominado. Por lo que funciona polarizando, simplificando los discursos y manteniendo una sociedad constantemente en pugna consigo misma, ¿no? Con los migrantes, con los pobres, con los mapuches, con los feministas, con las disidencias. Ha tenido una capacidad importante de desarrollar estrategias para que la propia ciudadanía esté vigilando y acusando al otro.
acusando a la otra, acusando a aquel que, tal como tú decías, genere comportamientos, pareja comunista. Y eso también se debe a que la derrota del proceso constituyente dejó instaladas ciertas categorías de, bueno, ya nunca más se habla de plurinacionalidad, ¿no? Eso se perdió. Se habla de que eso se perdió. Los derechos e igualdades para las disidencias, ya no hablemos de eso porque eso ya se perdió. Entonces, la derrota, una derrota electoral y conceptual que tuvimos en los procesos constituyentes, también sientan la base para que la derecha se instale con discursos ultraconservadores, los medios dejen hacer y propicien la polarización y el caldo de cultivo de conflictos para exacerbar estas visiones, por supuesto. Entonces, toda nuestra agenda tiene que ver con el crimen organizado que trajeron los migrantes. Toda nuestra agenda mediática tiene que ver con la inseguridad que sentimos hoy día y cómo el gobierno no hace nada al respecto. Entonces, los medios han estado muy al servicio de esta agenda neoconservadora, de instalar a los candidatos y candidatas y a los partidos que han surgido más a la derecha de la derecha que conocíamos antiguamente. Por lo tanto, son muy responsables. La escena mediática es muy responsable de lo que podría pasar o puede pasar, que también lo hemos visto en el caso de Argentina, de otros países también, que son las cunas, ¿no? Los trampolines de estas nuevas figuras. Eso te quería preguntar, pero ahí un poco lo empezaste a comentar sobre los temas que interesan hoy al chileno y a la chilena, también mediado por lo que deciden los medios instalar en algún punto, y que son temas en donde la derecha también se maneja como pez en el agua, y al progresismo le cuesta un poco más hablar de seguridad, hablar de crimen organizado, de narcotráfico. ¿Son esos los temas que están llevándose a la campaña? ¿La economía también es un tema hoy? Sí, yo creo que el principal tema es la seguridad. Yo creo que la seguridad llegó hace ya más de una década, por supuesto, pero hoy día hay una sensación de inseguridad mucho mayor en Chile, hay muchos más índices de delincuencia, hay muchos más homicidios violentos, robos, delitos, secuestros, y eso sí o sí cambia la brújula, ¿no? De una sociedad, cambia la brújula de un país. Hay temor, hay más miedo, muy exacerbado por los medios de comunicación, por supuesto. Hay una otredad ya configurada como responsable de este miedo, que esta otredad, esta alteridad migrante, venezolana, ¿no? Colombiana o caribeña. Por lo tanto, se ha generado bastante racismo, ha salido incluso en algunos eventos culturales, eventos artísticos. Chile un pueblo racista, Chile un pueblo xenófobo. Yo creo que eso está instalado, se habla de eso, y Chile siempre lo ha sido, siempre ha sido xenófobo con sus propios pueblos originarios, con migrantes me refiero latinoamericanos, no con el migrante, por supuesto, europeo, y eso ya está instalado como tema de conversación. También está, por supuesto, y a eso le sumo a lo que tú señalabas también, la incapacidad de los sectores progresistas de poner temas, porque también la derecha pone temas, los medios responden a ese tema, pero tampoco los sectores progresistas, estando en el gobierno, han podido instalar una agenda de derechos, por ejemplo, o una agenda de mejoras laborales. La agenda de pensiones fue robada por la derecha y terminó apoyando una propuesta de reforma de pensiones que privilegió a las AFP, a las aseguradoras privadas. Entonces, en ese sentido, la derecha ha tenido mucho éxito en robarse agendas, llevarlas a su molino, por supuesto, y el sector progresista no han tenido la capacidad de instalar agendas de derecho, agendas de reconocimiento de ciertos derechos colectivos. No se ha podido. Yo creo que me quedaría con delincuencia, hay un tema este último tiempo que se ha hablado de la natalidad. Chile tiene un problema de crisis de natalidad que se instala para pensar el futuro, por supuesto, agendas 2050. Chile se está haciendo más viejo, la gente no tiene hijos. Hay una agenda también de fracaso de este gobierno, eso yo creo que está instalado. Hay una agenda de frustración con lo que podía haber hecho Boric, un desencanto, tanto de la derecha, por supuesto, que lo aprovecha con tirando agua para su molino, pero también del sector de izquierda, de los movimientos sociales. No se sienten parte del gobierno, sienten que hay una traición muy grande, y esa traición resuena bastante hoy día en diferentes espacios. Y, por supuesto, hay una crisis económica que nos arrastra como Latinoamérica también, que permea la agenda, porque los sueldos no alcanzan, porque el costo de vida está muy alto. Chile tiene uno de los costos de vida más altos de América Latina. Entonces, constantemente estamos enfrentándonos, chocando con el muro de los lamentos, ¿no? De decir Chile es caro, no alcanza para vivir, el costo de la benzina, el costo de los servicios, va a subir la luz en 6 meses más, va a subir el agua. Eso es parte del pan de cada día en Chile, y ya lo tenemos como asumido como el costo del neoliberalismo, ¿no?
Ujú. Ya para ir terminando, Quique, ¿cómo ves que esta elección puede jugar en el concierto internacional, regional? Estamos en plena crisis mundial, con la guerra arancelaria, con conflictos bélicos estallando en diversos lados y que tienen muchas repercusiones económicas. A nivel regional hay ahí un trampismo que de vuelta está subordinando y condicionando muchas vidas. Milei, Noboa, tenemos a Bukele en América Latina. ¿Crees que, bueno, tiene esa importancia el resultado electoral en Chile, que además es un modelo el chileno, que siempre referido, siempre como el buen alumno del neoliberalismo? ¿Cómo ves eso? También pensando en que Boric, con las críticas que entiendo que tiene, está en el último tiempo de su mandato, pero claro, está generando un bloque con Petro, con Lula, yendo a dialogar con China. Ahí está también. ¿Chile será capaz de ir hacia China con la derecha gobernando o será obediente de Estados Unidos? ¿Cómo ves todo eso? Mira, yo creo que esta elección presidencial de este año, efectivamente, es una elección que nos retrotrae mucho a las elecciones de los 90, pues no hay un actor novedoso que se instale, como lo fue el Frente Amplio durante las últimas 2 o 3 elecciones, o que refresque la política. Son las mismas discursividades y los mismos grupos políticos de hace 30 años que hoy día, reconfigurados, están disputando banderas. La novedad está a la derecha y a la derecha de la derecha, que aparecen siempre, por supuesto, nuevas voces, y que esas voces son muy amplificadas, con discursos más neoliberales, más conservadores y más privativos de derechos. Lo interesante va a ser, tal como tú señalabas, que en un contexto donde el trumpismo ha crecido, tenemos a Milei al lado, y la derecha está gobernando en el mundo, apareciese, ¿no? Como ejecutando su hegemonía. Si los discursos más progresistas, los partidos de centro izquierda llamados, son capaces de dar una pelea justa y digna, o van directo al fracaso. También la última encuesta CEP que tú señalabas del lunes pasado señala que más de un 50% todavía no sabe por quién votar, por lo tanto la cancha todavía está abierta y es posible que mucha gente, o sea, el voto todavía va a estar peleado, por lo tanto vamos a tener una campaña bastante movida en cuanto a ideas. Sabemos que en nuestra América Latina las últimas ideas son generalmente propuestas simplistas, una cárcel para todos en una isla, un bono, todo se soluciona con bonos. No hay tampoco una mayor discusión de políticas públicas o de modelos de país, sino que son más que nada medidas efectistas para tapar los hoyos del momento. Y con respecto a la disputa arancelaria, yo creo que Chile, al igual que otros países, hoy día se encuentra en esa, puede coquetear, ¿no? Puede darse el lujo de mirar a China. China ha tenido algunos reveses en Chile este último tiempo, con centrales hidroeléctricas, con el negocio del litio, por lo tanto, tampoco es 100% seguro ese camino. Yo creo que mientras Trump mantenga un fuego económico medianamente desordenado, va a permitir que ciertos países de América Latina coqueteen con la propuesta china, asumiendo que los dos modelos son modelos de saqueo económico, por supuesto, y modelos de injerencia geopolítica profunda. En Chile ya tenemos bastante historia con el neoliberalismo y también tenemos muchos negocios con China también. Toda la costa Pacífico, Perú también lo tiene, México, por supuesto. Tenemos ya una metida china fuerte en cuanto a energía, en cuanto a licitaciones públicas, obras viales, por lo tanto, ya conocemos, o sea, hemos conocido ese inversionista, ¿no? Creo que en la medida que no decante eso, Chile todavía va a estar ahí al vaivén. Obviamente se va a estar un gobierno de derecha se va a aliar con el trumpismo y se va a aliar con ese mundo, ¿no? Con lo que involucra aliarse con esas medidas que son a veces realmente medidas radicales, que pueden perjudicar efectivamente a ciertos sectores de la industria. Chile es un país exportador, por lo tanto dependemos del precio del dólar, dependemos efectivamente de cuánto nos compre o Estados Unidos o nuevos mercados. Boric fue a India hace poco tiempo, ahora va a China. Yo siento que hay una búsqueda de nuevos mercados también ahí, porque somos un país exportador de fruta, un país exportador de materias primarias, por lo tanto necesitamos grandes volúmenes de compra para poder mantener, por supuesto, las entradas como país.
Bien, Quique, con las coordenadas que ahí nos marcaste, estaremos atentos y atentas a lo que suceda en Chile, en las 3 instancias que habrá de elecciones: 29 de junio las primarias, 16 de noviembre la primera vuelta, y todo indica que habría segunda vuelta, que es el 14 de diciembre. Así que gracias Quique, por esta charla, y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes.